Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros Óscar Montero, doctor en Ciencias Políticas y decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y claro, el país conoce que la Asamblea Nacional decidió denunciar el tratado que integró al Ecuador a la UNASUR. Y quedan algunos pasos todavía pendientes para que esto se efectivice. Y hay tres pasos pendientes que le quedarían a Ecuador para abandonar, lamentablemente y definitivamente, que digo yo, la UNASUR. Hay que esperar 6 meses luego de la notificación oficial, pagar las cuotas que adeuda y resolver sobre la edificación en la que funciona actualmente la Secretaría General del organismo en la ciudad mitad del mundo. Secretaría que, como todos conocemos, está en acefalía, no se ha podido nombrar al nuevo secretario general. Sobre la base de estas consideraciones, primero vayámonos a lo conceptual, es decir, lo otro es medio como doméstico, no sé, de maquillaje, porque quién se queda o no con la sede no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que el proceso regional latinoamericano ha sido golpeado de manera dura, de manera potente. ¿Cómo analiza, doctor, esta situación? Bienvenido. Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Creo que aquí hay que hacer un análisis quizá un poquito más general y más global de lo que pasa en relación a la integración en América Latina, ¿no? Exactamente. Creo que no es algo nuevo, creo que el proceso de UNASUR es uno de los más recientes, estamos hablando de la creación de UNASUR en 2008, pero la región afronta diferentes problemas a nivel de integración durante la historia desde que empezaron estos procesos a instalarse en América Latina. Fíjese usted, tenemos múltiples procesos de integración en la región que al final lo que hacen es dividir esa capacidad de cohesionarse, de unirse, de buscar objetivos comunes, y lo único que hacemos es crear procesos de integración que al final no llevan absolutamente a nada, ¿no? Esa diversidad de procesos de integración complica que cualquier proceso de integración se pueda consolidar. A todo esto hay que añadir los problemas que la integración en la región está de alguna forma afrontando históricamente, ¿no? Por ejemplo, la dependencia de los centros de poder, es decir, su dependencia de Estados Unidos y de la Unión Europea fundamentalmente. A partir de ahí, cuando en 2008 los que analizamos la integración vimos cómo podía nacer un proyecto tan interesante como el de UNASUR, pues empezamos a tener de alguna forma esa ilusión por entender que la integración podía empezar a resolver quizás esa deuda pendiente que los gobernantes de América Latina tienen con la ciudadanía. Recordemos que Europa consiguió resolver esta problemática después de sus guerras mundiales, buscando un proceso y creando un proceso que ha sido quizá ejemplar y que ha sido uno de los... La Unión Europea. Claro, la Unión Europea que se ha consolidado en este momento con más de 50 años de creación. Bien, UNASUR nace como esto, ¿no? Nace como un proceso que podía integrar a toda América Latina, incluso que podía ser el paraguas de los diferentes procesos que había dentro de la región y que de alguna forma podía absorber esa Comunidad Andina de Naciones, ese Mercosur, todos esos proyectos que de alguna forma, lejos de unir, dividían a la región, ¿no? Y generaban una complejidad importante dentro de la integración. ¿Por qué se le torna, para ir avanzando, se le torna complejo a América Latina consolidar estos procesos unitarios regionales? Porque la Unión Europea evidentemente tiene otra historia, pero América Latina evidentemente es la que más necesita consolidar un proceso de unidad regional. Bueno, analicemos geopolíticamente el tema. Creo que hay, primero, este problema de dependencia, ¿no? Ni a Estados Unidos ni a Europa le interesa que América Latina esté completamente unida y que sea un polo de poder o pueda ser una región fuerte que de alguna forma vaya incluso contra los propios intereses que pueda tener Estados Unidos y América Latina. Ese sería el primer elemento que cualquier analista ha estudiado y está sobre la mesa, ¿no? Pero para mí hay otros elementos que son muy importantes y que tienen que ver mucho con la propia culpa de los gobernantes de América Latina, y es ser incapaces de encontrar cuáles son los objetivos comunes. Usted no puede crear un proyecto de integración en base a la ideología nada más. Definitivamente. Claro, porque en países democráticos hoy la ideología es de derechas y mañana va a ser de izquierdas.
Y eso es uno de los problemas que... Deben ser los estados los que determinen y deben ser una políticas línea de a Estado, seguir. políticas de Estado que marquen y que de alguna forma con ese consenso nacional generen y apuesten por proyectos políticos. Pero hay un problema, si usted no tiene objetivos comunes que unan a todos esos países, difícilmente se va a poder unir. Yo siempre digo a mis estudiantes que la integración es como el matrimonio. Usted cuando busca una compañera, un compañero, busca un camino común para recorrer y busca un objetivo al que ir. Un hijo, una familia, ya. Si usted no tiene esto en la integración, igualmente la integración fracasa. Y yo creo que América Latina ha sido incapaz de identificar y definir cuáles son esos objetivos. Pero más bien sus clases líderes, sus líderes, porque son los líderes los que a la postre rinden pleitesía en su momento a quien geopolíticamente domina la región. Claro, y ahí se rompe toda posibilidad. Y aquí están los culpables realmente. Primero en los líderes, incluso en la falta de un liderazgo regional que tenga clara cuál es un proceso de integración y cómo hay que generar un proceso de integración válido a nivel regional. Y segundo, un tema de voluntad política. Para mí es clave. Si usted no tiene intención de hacer algo, difícilmente va a poder entrar. Si usted no tiene intención de integrarse, si usted no tiene intención de ceder soberanía, la integración exige cosas que a veces no son tan populares y que rompen lo que a lo mejor un gobernante en su país le puede generar una impopularidad importante. Y es, por ejemplo, buscar un himno común para toda la región, o es tener una bandera común, o una moneda común. O una moneda común, o es decir, no, ahora usted no va a tener soberanía monetaria. Usted ahora tiene que depender de otros países. Mañana Ecuador tiene que depender de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, para marcar su política monetaria porque tenemos una moneda común. Pero se avanzaba en eso. UNASUR lo estaba casi logrando, es decir, como propuesta a lo mejor utópica, el Banco del Sur, la moneda común, el sucre, estaba ya como comenzando a articularse. Fíjese, mi análisis sobre UNASUR pasa por dos etapas. Pasa por una etapa inicial en la que efectivamente se empezó a pensar en temas de energía, de educación, de salud, de medio ambiente, incluso de seguridad regional, claro, incluso de respeto a las democracias, ¿no? Cuestiones laborales, inclusive, que era fundamental. Estos ámbitos que eran claves. Y ahí todos estábamos ilusionados, todos pensábamos que por fin habíamos tocado el botón que nos llevaba a consolidar un proceso de integración. Claro, el problema es cuando esto se empieza a ideologizar. O sea, la integración no se puede hacer ideológicamente, y se lo decía al principio, ¿no? Si hoy tenemos partidos de izquierda y mañana hay partidos de derecha, y un proceso de integración se centra en función de sus líderes y su ideología, mañana cuando en una democracia haya cambio de color, porque eso es la democracia, hoy no gobierna la derecha, mañana la izquierda, pasado otra vez la derecha y luego el centro, cuando haya esos cambios, automáticamente ese proceso de integración se va a debilitar. Y eso es lo que pasó con UNASUR. Al final hubo gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI que intentaron cooptar en exceso todas las propuestas que se estaban realizando en torno a este proyecto de integración y al final lo que hicieron fue debilitarlo. Y fue incluso, de alguna forma, prostituirlo ideológicamente. Y se perdieron los objetivos comunes, se perdió el buscar la complementariedad que es necesario en cualquier proceso de integración, se perdieron cuáles son los principios de la integración y nos quedamos con la ideologización de la integración. Pero ahí aparecería esto que se torna problemático en el debate. Es decir, los sectores denominados de izquierda o progresistas son los que más pugnan por procesos de integración, mientras que los de que representan al otro lado, a la derecha, a lo mejor no lo hacen porque responden al hegemón, en este caso Estados Unidos. Y si esa realidad se da, porque tiene ahí en medio el juego ideológico, el proceso de integración latinoamericano va a ser casi imposible. Pero fíjese, nosotros tuvimos una oportunidad, y la región tuvo una oportunidad clave e histórica para generar este proceso de integración. Lo tuvo. Lo tuvo. ¿Por qué? Porque efectivamente el hegemón estaba apartado, estaba aparcado, estaba desplazado de la región. Y efectivamente había gobiernos de izquierdas que podían incluso convencer a esos poquitos gobiernos conservadores o que dependían mucho más los tenían dentro, del hegemón, y los tenían dentro. Claro, hay que saber que si los tienes dentro también pueden estar reventando tus principios y tus bases. Y tú tienes que saber manejar eso. Creo que no supimos manejar eso. Creo que desde la izquierda latinoamericana, que para mí fue una izquierda en algunos casos infantil, porque sí hay que decir que la izquierda en Latinoamérica fue infantil. Fíjense, uno de los principios de UNASUR era defender la democracia. Y defendíamos lo que estaba pasando en Venezuela. Eso es indefendible. Hoy es indefendible
intentar justificar lo que pasa en Venezuela. Como es indefendible la intervención de Estados Unidos. Como también. es indefendible la intervención de Estados Unidos en cualquier bloqueo, país, en Cuba, el bloqueo en Cuba, el bloqueo que se está realizando ahora en Venezuela, por supuesto que es indefendible. Claro, pero hay porque hay puntos, causas externas y externas, eso es. exógenas Claro, y endógenas. entonces, si tú revientas esos principios, automáticamente estás rompiendo la base de ese proceso de integración. Y creo que en ese sentido la izquierda desaprovechó una oportunidad importantísima, histórica, que además lo que hizo fue mirar la integración desde los intereses nacionales. Y ese es uno de los mayores errores. Que eso es un sinsentido. Si usted va a la integración, si estábamos hablando de cesión de soberanía, y usted mira la integración en función de sus réditos políticos, usted efectivamente no está mirando la integración con una voluntad política, con unos objetivos comunes, con una complementariedad, con una cesión de soberanía. Pero ¿no cree usted que se va a tornar complejo que se dé el salto hacia pensar cualitativamente los procesos de integración, cuando siempre estaremos como una suerte de espada de Damocles con la mirada de Estados Unidos arriba, controlando absolutamente todo y decidiendo casi todo? Pero yo creo que tenemos que superar esa etapa y esa fase. ¿Cómo lo hacemos? Porque no hay cómo. Digo, pero fíjese, nosotros, y esto le pasó a Cuba, yo viví 3 años en Cuba, hice estudios en Cuba, y yo veía que todos los problemas que pasaban en Cuba los justificábamos con Estados Unidos. América Latina tiene que dar ese paso y ese salto de calidad. Yo cuando nací UNASUR, y cuando empezamos a trabajar con UNASUR, y yo trabajé en algunos grupos académicos que apoyamos todo el proyecto de UNASUR, incluso desde Cuba, lo que decíamos era, o sea, la ruptura con Estados Unidos no puede ser brusca. Si usted en su barrio tiene una tienda, que es la que abastece a ese barrio, y mañana va y se enfrenta con ese tendero, usted va a dejar de tener alimentos, porque mañana va a decir, a usted no le vendo. Ya, si la región hace una ruptura brusca con Estados Unidos y con Europa, efectivamente nos vamos a aislar y vamos a tener muchos más problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que saber jugar, y esto es como el caballito que le vas dando la zanahoria y se la vas quitando. Hay que ser sutil en el manejo. Hasta con Estados Unidos hay que ser sutil en ese manejo. Y tenemos que saber cómo, de alguna forma, ir perdiendo esa dependencia, pero por supuesto sin insultarlo, sin humillarlo, sin romper las relaciones con ellos, porque, por ejemplo, hoy Ecuador, su principal socio comercial, nos guste o no, es Estados Unidos. ¿Pero a costa de qué? Claro. Porque ese es el problema. ¿Qué condicionamiento nos ha puesto Estados Unidos? ¿Pero qué hacemos? ¿Rompemos bruscamente con él y nos aislamos? Entiendo lo que usted dice. O sea, al final hay que manejar diplomáticamente mucho más. Hay que ser muy pragmáticos a veces. Y a veces el vecino que tienes al lado es el que menos te gusta, pero tienes que llevar bien con él. Bueno, pues intentemos llevarnos bien con él, intentemos buscar un ganar-ganar, que al final nos va a costar más como países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, y vamos a necesitar seguramente mucho más tiempo para construir una verdadera integración que el que necesitó Europa, que seguramente tenía mucho más poder y menos dependencia. Ahora Estados Unidos, ¿usted cree que va a dejarse manejar sutilmente cuando se conoce pues de cabo a rabo toda su estrategia de cómo incidir y cómo dominar los países? Y aún menos con un populista como el que está gobernando Estados Unidos. No, imagínese con Trump. Porque esto es como los populismos de izquierda y los de derecha, que al final es lo mismo. Desde luego. Generas un enemigo común, y aquí el enemigo común es lo externo para Estados Unidos en este momento. Así que América Latina es su enemigo, que al final lo que intenta es controlarlo y apretarle la llave para exprimirlo lo máximo posible. Pero yo digo, y vuelvo a esta idea, cuando olvidemos o cuando empecemos a ver que los problemas de nuestra integración no son Estados Unidos ni Europa, sino que somos nosotros mismos que somos incapaces de construir un proceso, incluso desde, yo les diría, desde esa tranquilidad y ese silencio que no haga exasperar a Estados Unidos y Europa. O sea, esto hay que hacerlo despacio, bien, y sobre todo sentando las bases de los procesos. Pero generando a través de los líderes políticos fundamentalmente un imaginario de integración mucho más, no sé, consolidado, y desde políticas de Estado. ¿Por qué? Porque si usted en este momento mete a Ecuador en Alianza del Pacífico y no hay un consenso en la Asamblea y no se convierte en una política de Estado, a ver, ¿cuál es la proyección de Ecuador en la integración? ¿Ir a la Alianza del Pacífico? ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, entonces vamos. ¿No estamos todos de acuerdo? Entonces aquí algo no está funcionando. Porque mañana cuando venga un gobierno de otro color, lo que va a hacer es sacarnos de la Alianza del Pacífico. Y por tanto, al final lo que estamos perdiendo son recursos, esfuerzos, todo lo que realmente al final va en contra de cualquier avance en lo que sería la integración, que yo creo que es la asignatura pendiente que tiene América Latina. Eso implicaría una maduración, o madurez, mejor dicho, de los estados, para entender cómo debe asumirse entonces los procesos de integración. Porque
si no nos movemos de acuerdo a lo AIMEF. Hay elecciones en Argentina ahora mismo, gana nuevamente el sector progresista, ¿qué va a pasar? Y otra vez potenciamos revisar. UNASUR y entonces revisamos UNASUR desde un proyecto ideológico y nos olvidamos que es un proyecto que tiene que ser político. Claro, y después social, pierde Piñera y otra bueno. vez lo saca y lo debilita. Ese es el problema. ¿Pero por qué? Porque no hacemos del tema de integración, y no solo en Ecuador, sino en América Latina, no lo hacemos una política de Estado. Y eso pasa por consenso de todos los líderes políticos de cada uno de los estados. Y sobre todo de pensar la integración como algo regional y no algo nacional. Y vuelvo a esta idea porque a mí sí me preocupa que a veces queremos hacer integración sin ceder absolutamente en nada, ni siquiera en esa cesión de soberanía que es necesaria para cualquier integración. Y cuando se propuso el Banco del Sur, ¿quién dijo de poner algo más? O sea, aquí, si tú vas a crear un Banco del Sur, tienes que buscar en función de tu riqueza, en función de cuánto pongo, claro, de Brasil cuánto doy. Y Argentina decían, no, pero cuidado, que es que nos va a tocar poner más, o Chile, no, es que no podemos. Y que era lógico, además, porque son potencias a Entonces, nivel mundial. Dicen, entonces, ¿cómo quieres construir la integración? Alemania y el Reino Unido, que hoy se está saliendo de Europa, claro, y vamos a ver si se sale, estos dos países fueron los que más seguramente aportaron económicamente. Pero cuidado, el rédito que hoy están recogiendo, hoy Alemania es una gran potencia, gracias a que está dentro de Europa. Y hoy hay menos asimetrías en Europa gracias a la integración. Cuando nosotros pensemos que nuestra necesidad es reducir las asimetrías dentro de la región y creamos que ese es un objetivo claro y pensemos que eso es lo que realmente a lo que realmente tenemos que llegar, empezaremos a poner los principios y las bases de la integración. Pero eso pasa y deberá pasar en términos históricos por reducir las asimetrías internas también, ¿no?, de los países, para que haya respuestas de ida y vuelta. Claro, porque si no, para reducir las asimetrías regionales tienes que empezar por reducir las asimetrías internas. Por las internas. Por supuesto. Que es lo que no se ha hecho nada. Y además eso también debe ser una política de Estado. Eso debe ser una política de Estado. Un estudiante un día me decía, oiga, pero está claro que Europa tenía motivos para integrarse, porque había pasado guerras mundiales y estaba destruida. América Latina no tiene eso. Digo, no, América Latina tiene algo mucho más fuerte, que hay millones de personas que se mueren de hambre. Ajá. Y solo eso genera aún mucha más necesidad de integrarse que lo que en ese momento tenía Europa. Es decir, tenemos un elemento que nos obligaría, si fuéramos mucho más conscientes de lo que puede aportar la integración, a integrarnos de forma además clara. Hay esta cuestión de la identidad histórica de Latinoamérica, ¿no? Que así es. Prácticamente somos igualitos en todo el continente. Bueno, permítame, Oscar, preguntarle algo que, como dije al comienzo, más bien es la parte cosmética, medio operativa, pero ¿tienen ustedes definido el tema de qué va a pasar con la sede y lo otro que se plantea, esto de pagar la deuda para que Ecuador en última instancia deje definitivamente UNASUR? ¿Qué análisis han hecho? Fíjese, nosotros, o sea, yo como académico veo esto como efectivamente como un tema marquetería, como un tema de adorno, como un tema de buscar soluciones. Y yo les diría a los gobernantes, ya sea a Pichincha, ya sea a la alcaldía, ya sea al gobierno nacional, señores, busquemos, en este momento, ya que hemos tomado una decisión de salir de UNASUR, busquemos qué hacer y qué beneficio vamos a dar en general a la ciudadanía con ese edificio. O sea, aquí la disputa no puede ser un edificio, me parece algo tan absurdo. Primero la discusión tiene que ser otra, hacia dónde va la integración en Ecuador y en América Latina. Es lo fundamental. Pero si tenemos un problema con un edificio, busquemos el bien común para todos los ecuatorianos. Y no hagamos que ese edificio sea al final la disputa entre un gobierno nacional que tiene un color y un gobierno provincial que tiene otro color o que tiene otros intereses. O sea, que hagamos política o que hagamos confrontación política de algo que le costó a todos los ecuatorianos y que no seamos capaces de ver por el interés común de todos los ecuatorianos, me parece que ahí es donde está el error que cometen nuestros políticos y que efectivamente nos llevan a problemas como el que tenemos en la integración. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué hacer con un edificio, imagínense cuando tengamos que decir hacia qué proceso de integración se dirige el país. Es un análisis absolutamente reduccionista, es decir, centrarnos en la discusión de eso cuando lo macro. Y esa es la disputa hoy. ¿Qué vamos a hacer con el edificio? Y nadie está pensando qué vamos a hacer con la integración en Ecuador. Para mí esa es la preocupación como ciudadano. Y esa es la preocupación de muchos ecuatorianos. La Alianza del Pacífico, ¿qué nos aporta? UNASUR, ¿qué nos aportaba? Hemos hecho una discusión sobre eso. Incluso la propia CELAC, ¿por qué quedó ahí? Claro. Que era también otro organismo muy importante, muy interesante. Que incluso podía hacer sombra a la OEA, que podía generar... Bueno,
¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde está la discusión sobre eso? No, la discusión se centra en qué vamos a hacer con un edificio, que además ha sido pagado por todos los ecuatorianos, ni por la provincia, ni por el gobierno. No, ha sido pagado por todos los ecuatorianos. Así que demos el mejor uso a ese edificio para que todos los ecuatorianos se sientan orgullosos de tener ese edificio. Ya sea con una universidad, ya sea con un instituto, ya sea con lo que sea. Ya sea con el gobierno provincial que le pongamos ahí, me da igual. Pero busquemos ese bien común para todos los ciudadanos. Ojalá y los políticos empiecen a pensar en el bien común y sobre todo en el futuro de Ecuador y de la región, de nuestros hijos. Nuestros hijos deberían de tener ya un proceso de integración seguramente encaminado que nosotros hubiéramos construido. Ese tendría que ser nuestro legado, ¿no? Y lamentablemente no pensamos en eso. Pensamos en las próximas elecciones para ver cómo nos posicionamos, para ver si me enfrento con el gobierno de turno, para ver... Y como decía, no llegamos a acuerdos nacionales, a acuerdos, a políticas de Estado que nos hagan marcar el rumbo de hacia dónde viaja el Ecuador a nivel regional. Ahora, Óscar, y esta sería una pregunta final, ¿estamos a foja cero o tenemos esperanzas de que algún rato, a mediano al menos plazo, soplen vientos interesantes de integración regional en América Latina? ¿O qué nos queda? Yo quiero ser optimista, pero aquí me cuesta mucho. Francamente me cuesta mucho. Creo que empezamos de cero otra vez. Creo que, fíjense, uno de los proyectos más exitosos que tiene en este momento la región es la Comunidad Andina de Naciones, por lo menos a nivel de flujo comercial. Imagínense qué es eso. O sea, eso ni proceso de integración ni es nada. Una suerte casi. De entelequia, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que en este momento está dando mejores resultados. Entonces dices, ¿dónde estamos? Estamos en un punto de partida cero. Empezamos sin nada de nuevo, ¿no? Y cuando ves procesos como el de la Alianza del Pacífico, que puede tener muchas bondades a nivel económico, pero cuidado, es un proceso comercial y además extrarregional. ¿Por qué? Porque si hacemos la Alianza del Pacífico, tendremos que hacer la Alianza del Atlántico y la pobre Bolivia, que no tiene salida al mar, se quedará sin proceso de integración. Tenemos que buscar procesos de integración que integren a la región y que de alguna forma nos involucre a toda la región para poder luchar contra esta hegemonía y para poder romper esta dependencia que tenemos de los centros de poder. Y esto me parece que no se está mirando con una perspectiva de futuro y aprendiendo las lecciones que la historia nos ha dado en estos fracasos de todos estos procesos que hemos ido eliminando y que al final hemos ido enterrando por una falta seguramente de miras hacia el futuro y hacia qué es lo que necesita nuestra región. Qué interesantísimo diálogo el que acabamos de sostener con Óscar Montero, doctor en Ciencias Políticas y decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ojalá sirva para el debate de ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su invitación. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.